Si en 2017 algún viajero en el tiempo le hubiese dicho al mejor jugador joven de la Premier League por 2 años consecutivos, Dele Alli, que en 6 años estaría jugando para un Besiktas que ni siquiera está en Champions, probablemente se hubiera reído, muchachos. Pero la vida da muchas vueltas y al final las cosas pueden pasar. Hoy, muchachos, prepárense porque vamos a hablar de la carrera de Dele Alli, uno de los futbolistas ingleses más prometedores del último tiempo, pero que se desinfló tremendamente rápido. Vamos a ver desde sus inicios en el MK Dons, su impresionante ascenso con el Tottenham y su deprimente caída hasta terminar en la Superliga turca con apenas 26 años. Bamidele Germain Ali nació un 11 de abril de 1996 en Milton Keynes, un pequeño municipio de poco más de 200.000 habitantes en Inglaterra. Tiene ascendencia nigeriana por su papá, que se llama Kehinde, quien lo abandonó 1 semana y media luego de haber nacido, pero que volvió tiempo después para llevarse a Bamidele a Nigeria unos años y luego a Estados Unidos. Kehinde Ali tuvo a su hijo Dele hasta los 11 años, cuando le mandaría al pequeño de regreso con su madre Denise, que vivía en su pueblo natal, Milton Keynes. Ahí Dele empezó a jugar con las categorías inferiores del MK Dons. Con ese equipo estuvo toda su etapa juvenil, por cierto. El caso es que Denise, la madre de Dele, estuvo muy poco tiempo con él, ya que posteriormente se mudaría a vivir Dele a la casa de un amigo. Fue difícil dejarlo ir fuera de casa, pero no teníamos un auto y me costaba mucho trabajo llevarlo a entrenar, dijo Denise en una entrevista. Debido a esto, Dele perdió mucho el contacto con sus padres biológicos, Kehinde y Denise, por lo que terminó criándose con Alan y Sally Hickford, que eran los padres de su amigo, y a los que Dele Alli considera sus padres a día de hoy. Y por eso, muchachos, Dele Alli no usa el apellido Ali en sus dorsales, ya que según él no tiene ningún vínculo actualmente con los Ali. Como les dije anteriormente, muchachos, Dele Alli estuvo toda su etapa formativa en el MK Dons, un equipo que pertenecía a League One o tercera división inglesa para los amigos, y luego de destacar por sus grandes aptitudes futbolísticas en inferiores del Dons, debutaría en el equipo profesional con apenas 16 años en un partido amistoso, pero 2 semanas después debutaría en un partido oficial del MK Dons por FA Cup, donde entró al minuto 65 y marcó su primer gol como profesional, siendo históricamente uno de los jugadores más jóvenes en marcar para el MK Dons. Esto en la temporada 2012-2013, con un Dele Alli que solo jugó 7 partidos ese año, la mayoría entrando desde la banca, por cierto, pero marcó un gol. Las cosas cambiarían, muchachos, a partir de la temporada 2013-2014, donde Ali empezaría a tener muchísimos más minutos en el MK Dons con el entrenador Carl Robinson, y fue a partir de esa temporada donde se empezaba a ver muchas de las cualidades que conocemos de él y, lo más importante, desarrollaría su perfil como jugador, siendo un 10 moderno, jugando atrás del delantero y unos metros arriba de los volantes de contención. En esa temporada Dele Alli terminó jugando 37 partidos, marcando 7 goles y dando 4 asistencias. Un dato curioso es que en ese equipo del MK Dons compartía vestuario con Patrick Bamford, el actual delantero y capitán del Leeds United. Pero a pesar de los 7 goles de Dele Alli y los 13 de Bamford, el MK Dons terminó 10º en League One. Aún así, lo bueno de todo esto era el de Dele Alli y la confianza que le tenía su entrenador. El niño está destinado a ser un gran jugador, pero los grandes jugadores tienen un lapso de tiempo que deben seguir. No quiero venderlo, el presidente no quiere venderlo, pero llegará un día en el que tengamos que hacerlo. Eso decía Carl Robinson en entrevistas. La siguiente temporada, muchachos, 2014-2015, será el punto más alto tanto de Dele Alli como para el MK Dons, porque en el primer lapso de la temporada de 33 partidos
partidos, Ali llevaba 12 goles y 5 asistencias, o sea, espectacular para un niño de 18 años. Era tanto el buen nivel de Dele que varios equipos como el Newcastle o el Liverpool se interesaron en él, pero finalmente fue fichado por el Tottenham, que pagó 7 millones de euros al Dons por el traspaso, y Dele se quedaría cedido en el equipo de Milton Keynes hasta el final de esa temporada. Final de temporada donde el Dons tendría la victoria más espectacular de su historia, cascándole 4-0 al Manchester United de Louis van Gaal, en un partido donde Dele no marcó ni asistió, pero tuvo una personalidad increíble en ese partido, jugando en una posición incluso más atrasada de la que realmente juega él. Por cierto, Will Grigg hizo hizo 2 goles en ese día, o sea, un crack. Y aparte de esa gran victoria en la que hoy conocemos como Carabao Cup, el MK Dons logró el esperado, ansiado y querido ascenso a Championship, quedando como segundos en League One. Dele Alli terminaría la temporada con 44 partidos, 16 goles y 11 asistencias. Además conseguiría ser el mejor jugador del MK Dons, votado por sus compañeros, mejor joven de League One, y también hizo parte del equipo ideal de la EFL Cup de ese año. Aparte de eso, también fue convocado para la clasificación a la Euro con Inglaterra en 2015, donde jugó 2 partidos. Y ya para este punto, muchachos, Dele Alli era una de las mayores promesas en Inglaterra, y eso que nos faltaba aún bastante por ver. Dele Alli llegó al Tottenham en 2015 para darle profundidad al equipo de Mauricio Pochettino, en un centro del campo donde estaban Eriksen, Moussa Dembélé, Víctor Wanyama, Harry Winks y Moussa Sissoko. Así que con ese contexto, Dele Alli iba a ser suplente y así terminó pasando. Pero fuera como suplente o como titular, siempre jugaba aunque sea unos minutos. Terminó su primera temporada con 10 goles y 11 asistencias en 37 partidos con el Tottenham, una absoluta locura para hacer su primera temporada en Premier y tener apenas 19 años. Fue tanto su gran nivel, muchachos, que ese mismo año fue nominado para el famoso Golden Boy, que por cierto terminó ganando Anthony Martial. Sí, Martial. Pero Dele Alli no se quedaría con las manos vacías, porque ese año ganaría su primer premio PFA como mejor jugador joven en Inglaterra, así que nada mal. En la siguiente temporada con el Tottenham seguiría en un gran ascenso. El equipo de Pochettino ya era un equipo de Champions y Dele Alli debutó en esa competición marcando. A su vez, en Premier, Dele estaba en una racha inmejorable, marcando 18 goles y dando 7 asistencias. Recordemos, muchachos, que Dele Alli en ese tiempo era un 10 en un Tottenham que jugaba 4-2-3-1 usualmente, o sea, tenía unos números de delantero, muchachos, mientras poco a poco se iba convirtiendo en un jugador indiscutible para el Tottenham y ganaba su segundo y de forma consecutiva premio PFA como mejor jugador joven en Inglaterra. O sea, ganar un premio de esos es bastante complicado, muchachos. Imagínense ganar 2 y no solo eso, sino que de manera consecutiva, o sea, madre mía. Y este fue el punto más alto de la carrera de Dele Alli en el Tottenham, muchachos, porque también Pochettino había logrado mantener a los Spurs como un equipo que siempre peleaba el título de la Premier y clasificaba a Champions, luego de muchísimos años en la mediocridad, y ahora con una equilibrada y reforzada plantilla, Dele Alli estaba en un contexto inmejorable. Titular indiscutible con el Tottenham, salvo lesiones, que tuvo algunas, pero siempre a titular. Unos compañeros bastante a la altura y un entrenador más que capacitado en un equipo que estaba hecho para hacer cosas importantes. Con unos promedios en 2 temporadas de este calibre, 3.7 pases clave por partido, 80% en efectividad de pases y teniendo dígitos dobles de 14 goles y 14 asistencias en todas las competiciones en 50 partidos. Recordemos que Dele Alli no tenía ni 20 años. Gracias a ese rendimiento empezaba a rumorearse con su salida a equipos más grandes como el Real Madrid, en una época en la que el Tottenham ya pedía un valor de mercado de 80 millones siquiera negociar. Mauricio Pochettino dijo una vez: es un jugador con mucha agresividad ofensiva, despiadado cuando va hacia adelante y con determinación, lo que le hace peligrosísimo.
tiene una gran comprensión del juego y ataca magistralmente los espacios, buena mentalidad y confianza en sí mismo. Es la aparición más importante del fútbol inglés en los últimos años. Además de eso, rompía récords como llegar a los 50 goles más rápido que Frank Lampard o Steven Gerrard, los mayores ídolos de Dele Alli, por cierto. Luego de eso, la carrera de Dele Alli empezaba a decaer poquito a poquito. En la temporada 2018-2019 tuvo muchos problemas con las lesiones. Estuvo 97 días de baja, lo que se traduce a 23 partidos. Evidentemente sus números de goles y asistencias bajaron por su falta de presencia, pero sí pudo estar presente en esas citas de Champions, como en esa épica contra el Ajax, donde le dio 2 asistencias a Lucas Moura para llegar a la final, que posteriormente perderían frente al Liverpool. Esa temporada Dele Alli terminó registros de 7 goles y 8 asistencias, sumando todas las competiciones en 38 partidos. Realmente había bajado considerablemente, pero había estado muchísimo tiempo lesionado. Luego de esa final en Madrid, muchas cosas cambiarían para el Tottenham y sobre todo para Dele Alli, ya que en una mala racha de 12 partidos en los que el Tottenham solo había ganado 3, Mauricio Pochettino fue despedido y en su reemplazo llegó José Mourinho. Este cambio sería crucial en la carrera de Dele Alli, porque si bien con Mourinho esa primera temporada fue titular en 21 de los 25 partidos que jugó, terminó solo con 8 goles y 4 asistencias. Hay que tener en cuenta, muchachos, que varias cosas habían cambiado, como por ejemplo el plan táctico, donde el Tottenham era un equipo mucho más reactivo que el Tottenham de Mauricio Pochettino, donde el juego por bandas tomó mucho más protagonismo que antes y era la asociación entre Kane y Son la que mayor protagonismo tenía ofensivamente. También la ausencia de un jugador vital en construcción como lo era Eriksen, que se había ido al Inter, no fue del todo cubierta con la incorporación de Gio Lo Celso y Tanguy Ndombele, por lo que el funcionamiento del Tottenham no era el mismo y Dele Alli también era un poco víctima de eso. Pero de lo que no era víctima en lo absoluto, muchachos, era de su falta de compromiso con el equipo y su falta de autoexigencia en los entrenamientos. Esto evidenciado de manera magistral por Mourinho en el famoso documental del Tottenham All or Nothing, que de verdad, muchachos, si no lo han visto, véanlo porque está muy entretenido. Pero entre todo lo que nos mostró ese documental de la dinámica de trabajo de ese Tottenham con Mourinho, está la famosísima charla que tuvo con Dele Alli en uno de los episodios. Tengo que decirte exactamente lo que pienso. Para mí desde el principio no tenía dudas sobre tu potencial y te vi hacer partidos increíbles, pero siempre sentí altibajos. Yo tengo 56 años ahora y ayer tenía 20. El tiempo vuela y un día te arrepentirás, creo, si no alcanzas lo que puedes alcanzar. No espero que seas el hombre del partido cada partido o que marques en cada partido. Solo quiero decirte que te arrepentirás. Deberías exigirte más a ti mismo, no yo exigirte a ti, no yo ni nadie. Tú tienes que pedirte más a ti mismo. Sinceramente, hasta ese momento yo no sabía que Mourinho daba tan buenos sermones. O sea, increíble. Pero bueno, como sea. Parece que luego de esa gran reflexión, muchachos, la actitud de Dele Alli no mejoró y Mourinho nos lo hizo saber, porque para la siguiente temporada 2020-2021 tan solo jugó 15 partidos y 7 de esos como titular, donde no marcó ni un solo gol y solo dio una asistencia, una temporada en la que Mourinho lo borró completamente. Y también Ryan Mason, quien fue el sucesor de Mount después de que despidieran al portugués, él tampoco lo ponía y quien tomó su lugar en los partidos fue Tanguy Ndombele. Fue así como apenas a sus 24 años ya era un jugador absolutamente de rol, luego de no tanto tiempo atrás ser una de las mayores figuras en los Spurs. La temporada pasada 2021-2022 fue más de lo mismo en un Tottenham que también venía en caída libre y que dirigía Nuno Espíritu Santo. Nuno sí le dio más oportunidad que Mason o que Mourinho, por ejemplo, pero solo estuvo en 10 partidos, lo que al final
no sirvió de mucho porque a Nuno lo despidieron del cargo del Tottenham y llegó Antonio Conte, que solo con la mirada, muchachos, lo borró. Además, por su perfil tampoco creo que encajaba muy bien, porque Wings, Lo Celso y Ndombele no están actualmente en el equipo, así que eso es una buena señal para Dele Alli. Por lo que luego de 6 temporadas donde tocó la gloria y donde también tocó el fondo, en febrero de 2022 el Everton ficharía a Dele Alli en una operación súper extraña en la que si se cumplían determinadas variables, los Sofis pagarían 40 millones por la transferencia. Dudo mucho realmente que se hayan cumplido esas variables, muchachos. En todo caso, fue el segundo fichaje de Lampard en la era del entrenador con el Everton y sinceramente la cosa no funcionó muy bien. Solo jugó 11 partidos, de los cuales en uno solo fue titular con la camiseta del Everton y donde dejó registros de goles y asistencias inexistentes. Con decir, muchachos, que le fue mejor a Van de Beek, sin tampoco ser la maravilla, y en un Everton que salvó la categoría de milagro. Sinceramente, Dele Alli pudo haber dado más, pero era evidente que no estaba desde hace años 100% concentrado en el fútbol. Por esas fechas también empezó a andar con la hija de Guardiola, algo de lo que Pep no estuvo muy orgulloso, que digamos, pero bueno, tras esa malísima primera temporada que tuvo, se esperaba que Dele Alli consiguiera reivindicarse en los Toffees. Incluso hizo toda la pretemporada con el club, pero nos sorprendió a todos en el pasado mercado de verano cuando fue fichado por el Besiktas en una cesión hasta el final de esta temporada y una opción de compra no obligatoria de 6 millones de euros. Lampard acerca de eso opinó: tengo que decir, realmente necesita comprender la relación del entrenamiento y el enfoque al más alto nivel, con lo que eso significa para el rendimiento. Esa es mi opinión personal. Tengo una gran empatía por la trayectoria de su carrera en cierto sentido, porque está claro, no tengo que disfrazarlo de ninguna manera. Y así, muchachos, Dele Alli llegó al Besiktas, que ni siquiera está en Champions y donde nuestro protagonista en su primer partido se lesionó y se perderá algunos partidos desafortunadamente. Tengo que decir, muchachos, que yo personalmente creo que lo que afectó a Dele Alli fue su ascenso tan brillante y tan eficaz con la que lo consiguió. Yo también creo que la falta de madurez para manejar esa situación le costó factura. Tanto Mourinho como Lampard dijeron, muchachos, que su mayor problema era la relación que tenía Dele Alli con el entrenamiento y estar a un alto nivel, haciendo referencia a la falta de ambición que tuvo luego después de su éxito en el Tottenham. Por lo que poco a poco notaba su falta de ganas, principalmente en los entrenamientos, y pereza la que lo tiene a día de hoy con 26 años en Turquía. No olvidemos las palabras de José Mourinho, y donde veremos si logra de alguna manera recuperar el nivel del Dele Alli de unos años atrás. Pero sinceramente tengo mis dudas, muchachos. ¿Pero qué opinan ustedes, muchachos? ¿Creen que Dele Alli volverá a ese nivel que alguna vez mostró? ¿Qué recuerdos tienen ustedes de Dele Alli? ¿Les parecía que estaba sobrevalorado en esa época? Coméntenme, la verdad me interesa saber su opinión. No dejen de suscribirse al canal para ver más videos como este, muchachos. Seguirme en Twitter como @AlexIMP2. Nada más, soy AlexIMP. Nos vemos en la próxima.